Mi abuelo por parte de mi padre una vez compartió una historia conmigo que me marcó mi infancia cuando yo era pequeño, una historia que traté de no volver a mencionar. La expresión de dolor intenso en su rostro cuando lo compartió conmigo la primera vez me dijo que esto era algo de lo que temía hablar, llenándome de escalofrío, y por eso siempre evité el tema. Pero lo compartiré contigo por lo inquietante que fue. Necesito compartirlo con alguien para sacarme esta espina de encima. Mi abuelo Carlos creció en los años 50 en el sur. Todavía vive en la misma vieja casa en la que creció, en una pequeña casa suburbana, pero al menos no siempre fueron los feos suburbios. Cuando tenía 8 o 9 años, eran en su mayoría bosques profundos y un par de caminos de tierra mal hechos que conducían a un pueblo distante. Había un hito particular creado por el hombre misterioso cerca del cual vivía, y en el que él y su mejor amigo, Alexander, siempre se reunían y jugaban sus juegos favoritos, incluido el equilibrio sobre los rieles, para ver quién tenía mejores habilidades de equilibrio, jugando al escondite en los bosques cercanos, arrojando piedras a los árboles desde las vías para ver quién tenía la mejor puntería en la distancia, en fin, cosas de abuelos cuando eran jóvenes. Durante aproximadamente el año que habían estado siempre jugando allí, nunca habían visto ni oído un tren pasar por estas vías casi abandonadas. Asumieron que las pistas estaban fuera de servicio o sin uso, incluso sus familias también pensaban eso. Pero lo que sus familias no supieron por un tiempo fue que incluso estaban jugando sin miedo en estas pistas. Un día, mi abuelo y Alexander estaban balanceándose en una parte de la vía que se dividía en dos, un interruptor de ferrocarril creo que se llama, cuando el tío de mi abuelo acaba de salir del bosque y los sorprendió jugando allí. Esto no es extraño realmente. El tío de mi abuelo cazaba todo el tiempo y era una fuente principal de alimento para ellos, antes de que las cosas en esa área se desarrollaran más. Cuando vio a dos niños jugando en las vías, inmediatamente corrió hacia ellos gritando que se bajaran, porque era peligroso. Cuando llegó a los dos, que ahora estaban parados torpemente junto a las vías, les reprendió, una reprimenda que recordarían por el resto de sus vidas. El tío les explicó que naturalmente las vías del tren obviamente eran para trenes, y que el cruce en el que estaban jugando era peligroso. Dijo que si el cruce se activaba y sus pies quedaban atrapados entre los rieles, no habría escapatoria posible. Los miró a ambos fijamente a los ojos, uno a la vez, y les preguntó si querían, de verdad, perder una pierna. Los chicos se disculparon cabizbajos diciendo que no. Por supuesto que no querían ser amputados por el resto de su vida. Después de eso, mi tío llevó a los dos niños de regreso a la casa de mi abuelo en un silencio incómodo. Pero recuerde, los niños son niños y hacer lo que les dicen es a menudo una rareza entre ciertos niños normales. A mi abuelo no le importaba mucho lo que su tío tenía que decir, ni pensaba que le podría pasar a él. No tenía miedo de lastimarse, pero lo que no le gustaba era que lo regañaran. Lo hacía sentir muy avergonzado. Y esa fue la única razón por la que no volvió a las pistas durante mucho tiempo. Alexander, por otro lado, continuó yendo. Alexander tuvo una educación realmente difícil. Ahora, él y la familia de mi abuelo eran muy pobres, pero la familia de Alexander era un poco más dura. Mi abuelo siempre supo que el padre de Alexander era abusivo y a su madre le gustaba beber. En fin, una familia complicada y una educación llena de agujeros. Esto quizá hacía que las vías del tren no eran necesariamente fascinantes para él, pero él siguió regresando después de la advertencia del tío de mi abuelo, porque era un lugar donde él sabía que podía escaparse. Un lugar donde sabía que su padre no lo golpearía ni su madre le diría constantemente que deseaba que él nunca hubiera nacido. Este era probablemente el origen de una de las frases favoritas del abuelo cuando ve reality shows. Algunas personas simplemente no deberían ser padres. No pueden consigo mismos y van a criar a niños que necesitan atención y cariño. Decía, y después de escuchar esta historia, tiene sentido por qué. De todos modos, la próxima vez que mi abuelo vio a Alexander fue en la escuela del lugar, y se le abrió el labio, sus ojos hinchados, todos grises y morados, enojaron mucho a mi abuelo.
Pero, ¿qué podía hacer cuando solamente era niño? No podía simplemente caminar hasta la casa de Alexander y decirle a su papá y a su mamá lo que pensaba de ellos. No generaría ningún efecto, pero mi abuelo estaba asombrado por el hecho de que la maestra nunca hizo nada. No pudo decirle a la policía, seguro que era un pueblo pequeño, solo había un puñado de oficiales, pero seguramente alguien podría haber hecho algo, preocuparse al menos, pero nunca lo hicieron y hasta el día de hoy, el abuelo todavía no sabe por qué. Y cuando Alexander comenzó a no presentarse más a la escuela, sabía exactamente a quién culpar, a las 2 personas que dieron a luz al pobre niño. Después de semanas de no ver más a su amigo, el abuelo estaba harto. Alexander era la única otra persona en el mundo con la que tenía para hablar. Era su edad, el único otro amigo de años que tenía. No se llevaba bien con sus otros compañeros de escuela. Y por eso confrontar a los padres de Alexander se volvió cada vez más una buena idea para él. Un día normal, después de la escuela, lo superó y caminó 4 millas hasta la casa de Alexander. Había hecho esto antes, así que no fue gran cosa para él en ese momento. Cuanto más se acercaba, más asustado estaba, pero los pensamientos de Alexander en su cabeza lo empujaron hacia adelante. Pronto estaba llamando a la puerta, arrastrando las palabras perezosamente. Su apertura vino desde adentro, tragando con fuerza. Mi abuelo abrió la puerta vacilante y allí estaba el padre de Alexander en un sillón reclinable, todo descompuesto y reclinado permanentemente. El hombre ni siquiera lo miró mientras entraba. La madre de Alexander estaba colapsada y desmayada en el sofá que estaba cubierto de agujeros. Mi abuelo exigió saber dónde estaba Alexander. ¿Por qué no había ido a la escuela durante tanto tiempo? El padre giró la cabeza hacia un lado, lo miró como si nada pasara y virando hacia mi abuelo dijo, ¿a quién le importa? Y luego giró la cabeza hacia atrás y continuó normalmente viendo la televisión. Mi abuelo estaba estupefacto. No sabían dónde estaba su hijo. Si ese era el caso, ni siquiera les importaba qué tipo de personas eran. Él con 8 años se daba cuenta de que tener hijos era una responsabilidad importante que debía asumirse y no debía dejarse de lado. Siempre se esforzó mucho en criar a sus hijos, y cuando estos también fueron padres se aseguró de dejarles claro que era importante que se hagan cargo, ya que uno nunca sabe qué puede pasar cuando dejas a un niño curioso criarse al azar. Hoy entiendo por qué lo decía. Retomemos. Mi abuelo dejó a escondidas en la habitación de Alexander, mirando por la ventana, pero no había señales de él, así que mi abuelo salió corriendo a mirar el último lugar en el que pudo pensar, en el ferrocarril. Llegó a las vías pero aún no lo vio. Comenzó a caminar por ellas, estando atento a su mejor amigo que podría estar en cualquier lado. Pronto, vio algo en la distancia que no sabía qué parecía estar cerca del cambio de vía o del cruce de vías. El sol estaba comenzando a ponerse para ese entonces, pero si esto era una pista sobre el paradero de su amigo, mi abuelo continuaría acercándose cada vez más a él. Este objeto más se hundió su estómago y, antes de darse cuenta, se dio cuenta y reconoció lo que estaba mirando. Uno de los zapatos de su mejor amigo y todavía estaba adherido a una de sus piernas. Mi abuelo dijo que gritó, lloró y corrió todo el camino a casa. Le dijo a sus padres y él los llevó a lo que encontró que era la pierna de Alexander, y hasta donde él sabe, nunca encontraron el resto de Alexander. El abuelo cree que Alexander continuó escapando de su vida hogareña, yendo a las vías del tren con la esperanza de que mi abuelo viniera a unirse a él, pero llegó demasiado tarde, y un día se le quedó atrapada la pierna entre los rieles, y probablemente puedan adivinar lo que pasó después, porque resulta que la vía del ferrocarril estaba activa pero rara vez se usaba. Si hay niños escuchando ahora, jugando, tengan cuidado. Caminar por las vías del tren era una experiencia que trascendía el simple acto físico de moverse de un lugar a otro. Para mí, significaba adentrarse en un universo de misterios y peligros, donde cada paso resonaba con la advertencia ancestral de la prudencia y el cuidado. Las vías, como las venas de un antiguo coloso de hierro,
llevaban consigo la historia de incontables viajes, de encuentros y despedidas, pero también de tragedias y peligros ocultos en la penumbra. Desde mi infancia, las historias que mis abuelos solían contarme sobre los trenes y sus misterios se convirtieron en una parte intrínseca de mi ser. Las noches junto al fuego, con el crepitar de las llamas acompañando sus relatos, se convirtieron en un ritual sagrado donde el conocimiento ancestral se entrelazaba con la imaginación de un niño inquieto. Cada palabra, cada gesto, avivaba la llama de mi fascinación por lo desconocido, alimentando un deseo insaciable de explorar más allá de los límites de lo cotidiano. Fue en una de esas excursiones solitarias por las vías del tren que descubrí un tesoro oculto en el vasto océano de información que es Internet. Un sitio web, una especie de santuario virtual donde las historias de lo sobrenatural y lo inexplicable cobraban vida en la pantalla de mi dispositivo. Aquí, entre las líneas de código y los píxeles luminosos, encontré un refugio para mis propias experiencias y un tesoro de relatos que me conectaban con un legado ancestral de misterio y asombro. Cada noche, sumergido en la luz tenue de mi habitación, me adentraba en ese mundo digital, dejándome llevar por las corrientes de historias que fluían a través de la red. Relatos de encuentros con fantasmas en las vías del tren, de locomotoras que desaparecían en la niebla, de túneles malditos y estaciones abandonadas que albergaban secretos insondables. Cada historia era un destello de luz en la oscuridad, una ventana al pasado que se abría hacia un universo de posibilidades infinitas. Pero entre todas esas historias, una en particular brillaba con un fulgor especial, una narración que había sido transmitida de padres a hijos durante generaciones en mi familia. Era la historia de mi bisabuelo y su encuentro con un ser misterioso en las vías del tren, un encuentro que había dejado una marca indeleble en nuestra familia y en nuestra memoria colectiva. Mi bisabuelo, un hombre de pocas palabras pero de gran coraje, había vivido la experiencia más extraña de su vida en aquel lugar donde el acero se encontraba con la madera y la tierra. Mientras caminaba por las vías en un día como cualquier otro, una sensación de inquietud se apoderó de él, como si algo acechara en las sombras, observándolo desde la oscuridad. En este día en particular, tuvo una extraña sensación de que algo o alguien estaba allí con él. Una vez que llegó a las vías y comenzó a caminar por ellas, escuchó pasos que sonaban como si estuvieran subiendo por el camino. El terraplén era un terreno difícil para subir y se detuvo. Escuchó a quien quiera que fuera mientras estaba allí. El crujido se acercaba a la cima de las vías. Finalmente, apareció un hombre y se detuvo para pararse en la cima de las vías. Mi abuelo describió a este hombre como muy delgado, casi como un hueso, y su rostro era de un blanco pálido y hundido, con ojos negros y huecos. Describió a este hombre como enfermizo o ni siquiera humano. El hombre se quedó allí, mirando a mi abuelo por un minuto y luego habló. Tenía un profundo temblor. Miró a mi abuelo y le dijo: «Si me sigues por esta orilla hasta el río, nunca volverás a trabajar». Mi abuelo se quedó allí por un momento y luego preguntó: «¿Qué hay ahí abajo?». El hombre con forma de esqueleto simplemente repitió: «Si me sigues por esta orilla hasta el río, nunca volverás a trabajar. Lo encontrarás todo. Algún día necesitarás este tiempo». Una figura espectral, envuelta en la neblina de lo desconocido. Su presencia era tan palpable como el frío que se aferraba a las vías del tren, y sus ojos, profundos pozos de oscuridad, parecían contener los secretos del universo mismo. El espectro habló con una voz temblorosa, una voz cargada de promesas y advertencias, ofreciendo a mi bisabuelo una oportunidad única a cambio de un precio desconocido. Pero mi bisabuelo, fiel a sus principios y a su instinto de supervivencia, rechazó la oferta del espectro, optando por la seguridad de su hogar sobre la tentación de lo desconocido. Y así, como si nunca hubiera estado allí, el espectro desapareció en la oscuridad, dejando a mi bisabuelo solo con sus pensamientos y sus preguntas sin respuesta. ¿Qué habría sucedido si hubiera aceptado la oferta del espectro?
¿Qué secretos yacen en las profundidades del río que el espectro había prometido revelar? Las respuestas a esas preguntas se perdieron en el viento, llevadas lejos por la corriente de la historia y la imaginación. Pero una cosa era segura: aquella experiencia había dejado una marca indeleble en mi familia, una marca que resonaba a lo largo de las generaciones, como un recordatorio de los peligros y las maravillas que acechan en las sombras. Y así, mientras continúo mi propio viaje por las vías del tren y por la vida, llevaré conmigo las lecciones de mis antepasados y las historias que han dado forma a nuestra historia familiar. Porque en un mundo donde lo imposible y lo extraordinario se entrelazan con lo cotidiano y lo mundano, la única constante es la fuerza del espíritu humano y el poder de la imaginación para trascender los límites de lo conocido. Nunca se encontró nada en el río que nadie supiera. Solía preguntarle a mi papá qué podía haber querido el hombre. Él siempre bromeaba y decía que tal vez una fortuna y seríamos ricos. Cuando mi madre escuchó la historia, dijo que mi abuelo era inteligente al no seguir al hombre. Podría haber caminado hasta el río y morir. Ella diría: no trabajarás si estás muerto. Lo que el hombre quiso decir ese día, nunca lo sabremos. Si estaba tratando de llevar a mi abuelo a una fortuna o engañarlo hasta la muerte sigue siendo un misterio. En el vasto patio de trenes de Darrell, Illinois, un acontecimiento que helaría la sangre tuvo lugar en el sombrío octubre del 2006. Como empleado de la respetada NRE, la Agencia Nacional de Equipos Ferroviarios, desempeñaba el papel de conserje de respaldo, ocupándome de las tareas de limpieza cuando el conserje regular no estaba disponible. A lo largo de mis días, había presenciado una serie de sucesos extraños mientras limpiaba los diversos rincones de los terrenos ferroviarios, desde las típicas agujas de jeringas, hasta condones usados y latas de cerveza descartadas. Sin embargo, nada me había preparado para el horror que presenciaría en una jornada que desde entonces marcaría mi vida. Recibí la encomienda de limpiar unas locomotoras en desuso, máquinas olvidadas que yacían en el abandono desde los años 80. Estas reliquias ferroviarias estaban destinadas a ser desmanteladas y vendidas como chatarra, debido a su estado irremediablemente deteriorado. Aunque se me advirtió sobre la posibilidad de encontrar a alguna persona sin hogar, refugiada en alguna de las locomotoras, yo descarté la advertencia. Había cruzado mi camino con numerosas personas sin hogar en el pasado, y suelen evadirse al primer indicio de presencia humana. Armado con mi cubo de limpieza, me dirigí al patio de trenes en el camión de la empresa, dejando atrás las llaves de las cabinas en la oficina por descuido. Bueno, supongo que estas reliquias son tan antiguas que es poco probable que las puertas estén siquiera cerradas. Me consolé mientras aparcaba el vehículo y me dirigía hacia las locomotoras en desuso. En apariencia, no había nada inusual en aquel lugar, solo un conjunto de motores diésel que habían visto mejores días. Sin embargo, el destino tenía preparada una revelación que sacudiría mi mundo. Ascendí por la barandilla lateral de una de las locomotoras y, al adentrarme en la cabina, me encontré con una sorpresa escalofriante. El interior estaba sorprendentemente bien conservado, casi como si el tiempo hubiera dejado intacto aquel espacio. Supongo que habrá menos trabajo de limpieza aquí, murmuré para mí mismo, hasta que mis ojos se posaron en una figura esquelética, apoyada contra una pared. Al principio, pensé que se trataba de una macabra decoración de Halloween, pero pronto me di cuenta de la cruda realidad. Era el cadáver de un hombre. Me aproximé con cautela y observé que el esqueleto sostenía un frasco de pastillas en sus huesudas manos, una pista inquietante sobre su trágico final. La fecha de prescripción en el frasco revelaba que las pastillas habían sido recetadas en octubre de 1996. En un escalofriante instante, comprendí que aquel hombre había estado desaparecido durante una década, y su cuerpo yacía allí olvidado, mientras la vida seguía su curso ajena a su ausencia. Rápidamente, alerté a las autoridades a través de mi radio, y en cuestión de minutos,
Un vehículo policial se detuvo frente a la locomotora. Un agente de policía, visiblemente impactado por el macabro hallazgo, se aproximó y comenzó a investigar la escena. Con el transcurso de la investigación, se descubrió que aquel hombre, un anciano que había perdido a su esposa y sucumbido a una sobredosis, había permanecido allí, en la soledad de la cabina, durante una década, sin que nadie notara su ausencia o se preocupara por su paradero. Este trágico suceso dejó una profunda marca en mí, transformando mi percepción de los trenes y los lugares abandonados para siempre. Desde aquel día, cada vez que me encuentro cerca de una locomotora en desuso, no puedo evitar recordar la figura esquelética y el silencio perturbador que reinaba en aquel tétrico escenario. El verde del caballete del tren, antes símbolo de vida y movimiento, ahora evoca en mí un sentimiento de inquietud y melancolía, recordándome la fragilidad de la existencia humana y la permanencia de todas las cosas. Pasaron semanas antes de que pudiera retomar mi rutina laboral con cierta normalidad, pero aquel encuentro macabro dejó una huella imborrable en mi mente. Cada vez que me enfrento a una locomotora en desuso, no puedo evitar revivir el escalofriante momento en el que me encontré con aquel cadáver solitario, olvidado por el mundo. A menudo me pregunto cuántas otras historias siniestras yacen ocultas entre los rincones olvidados de los patios de trenes, esperando ser descubiertas por los ojos intrépidos de aquellos que se aventuren en la oscuridad. El caballete del tren verde, una vez símbolo de progreso y movimiento, ahora se erige como testigo silencioso de los secretos oscuros que yacen entre los rieles oxidados y las sombras del pasado. Desde aquel día, he sentido una atracción magnética hacia los trenes abandonados, como si las historias que habitan en ellos me llamaran desde lo más profundo de su olvido. En cada vagón vacío, en cada rincón oscuro, puedo percibir la presencia de aquellos que alguna vez recorrieron esos mismos caminos, cuyas vidas se entrelazaron con los hilos del destino de una manera que aún no alcanzo a comprender por completo. Cada chirrido de los rieles, cada susurro del viento entre los vagones, me susurra fragmentos de historias olvidadas, invitándome a desenterrar los secretos sepultados en el polvo del tiempo. Con el paso de los años, he explorado numerosos patios de trenes en busca de respuestas, siempre en la esperanza de desentrañar los misterios que los envuelven. He descubierto viejas cartas, fotografías desgastadas por el tiempo y objetos olvidados que parecen susurrar historias de amor, pérdida y redención. Cada nuevo hallazgo me acerca un poco más a comprender la verdadera naturaleza de aquellos que habitan en las sombras de los trenes abandonados. Y aunque sé que mi búsqueda nunca terminará, sigo adelante con la certeza de que cada nuevo descubrimiento me acerca un poco más a la verdad que ansío conocer. Un hermoso día, durante el verano de 2014, mi mejor amigo con su entonces novia, mi entonces novia y yo, estábamos sentados tranquilamente en mi casa, ubicada en una comunidad rural en el centro sur del interesante Illinois. Nos juntamos a charlar un poco y socializar. Yo lo conocía desde muy chico y siempre la pasamos bomba experimentando cosas nuevas, explorando, tomando todo tipo de desafíos. Pero ese día todos estábamos tratando de pensar en algo que hacer, pero estábamos muy aburridos. Compartimos ideas como ir al parque, salir a comer, salir a ver una película, ir a jugar a la pelota, pero ninguno de nosotros podía ponerse de acuerdo en una sola. Entonces, de la nada, mi entonces novia mencionó en voz baja caminar hasta el viejo y abandonado caballete del tren a 1,5 millas o 2 millas de mi casa. Ahora, había visitado el caballete antes en múltiples ocasiones, generalmente solo para pasar el tiempo con mis amigos o para tener un rato tranquilo a solas. Pero había pasado mucho tiempo desde que había viajado esa distancia para tirar piedras como un niño malcriado, desde la parte superior del caballete al arroyo de abajo, o simplemente beber cerveza sentado en el túnel del caballete. Finalmente, todos decidimos que no sería una mala idea después de todo. La caminata hasta allí tomaría entre 20 y 30 minutos.
Luego, pasar un rato y caminar de regreso definitivamente nos daría algo que hacer durante el día. Al salir de mi casa, eran alrededor de las 5:30 de la tarde. Tuvimos que caminar por mi calle unos 300 pies antes de girar hacia el patio de un vecino mío y comenzar a caminar por el borde del campo de maíz que conduce a las vías del tren. Nos tomó unos 15 minutos llegar a las vías debido a los lloriqueos excesivos provenientes de nuestras amigas y a que sinceramente teníamos que llevarlas a cuestas. En la caminata hablamos de la vida en general, de los altos y bajos que la caracterizan, y como muchas veces, una sola experiencia puede tornar distinta las experiencias futuras. Una vez que finalmente llegamos a las esperadas vías, se había vuelto cada vez más oscuro. Bajamos lentamente por las vías hacia el Caballete, simplemente conversando de un lado a otro sobre cosas al azar. Aproximadamente a los 5 minutos de caminata, un tren estaba haciendo su camino por las vías, así que todos caminamos hacia el costado de las vías por la empinada zanja rocosa para mantenernos bien alejados del tren. Ya estábamos rodeados de bosques llenos de árboles. Estaba oscureciendo y mi amigo y yo empezábamos a tener cuidado de cargar a nuestras amigas a través del campo, mientras el tren pasaba haciendo sonar su bocina, bloqueando todos los demás ruidos provenientes de los vehículos en la ciudad y los sonidos de la naturaleza. Miré hacia el bosque y fue entonces cuando lo vi. Una extraña figura delgada parecida a un hombre, parada en la línea de árboles. Estaba a 100 metros de donde estábamos todos esperando que pasara el tren. Llamé la atención del resto del grupo cuando apunté con mi dedo índice hacia la figura y grité: «Chicos, miren hacia allí». Todos miramos en la dirección de lo que decidimos que era un hombre, y todos empezamos a sospechar qué estaba haciendo ahí afuera, por qué estaba ahí parado. Pasaron unos 2 minutos y se dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia el bosque. Entonces, la novia de mi amigo le gritó. Todos la callamos y le dijimos que simplemente se quedara callada, pero ya se había vuelto hacia nosotros. Todos la odiábamos en ese momento. Todos miramos a este hombre asustados. Afortunadamente se dio la vuelta otra vez y caminó hacia el bosque. Pensamos que sería la última vez que lo veríamos, así que continuamos tranquilos abajo por las vías apuntando a llegar al Caballete, con la poca luz del día que quedaba mientras caminábamos. Había escuchado el sonido de hojas aplastadas y ramitas rompiéndose, como si algún animal o alguien las hubiese hecho sonar, así que detuve a mis amigos y les dije que se quedaran bien callados. Todos podían escuchar los sonidos. «Bueno, probablemente un roedor», dijo mi amigo. Recogió algunas piedras de la zanja y las arrojó fuertemente en la dirección de donde venían los sonidos. Escuchamos la primera piedra caer al suelo, luego la segunda, pero nunca la tercera. Lo vi arrojar la tercera roca en el bosque, y él era un lanzador de nuestro equipo de béisbol, por lo que tenía algo de poder detrás. Todos nos sorprendimos al escuchar un silencio sepulcral después de que la lanzó, y ni siquiera 15 segundos después, vi la misma piedra volando por el aire de regreso a nosotros. A mi amigo le grité: «¡Cuidado!», y me lancé hacia él, empujándolo fuera del camino de la roca en el aire. Lo ayudé a levantarse rápidamente y se fue en la dirección de donde venía la roca. No podía dejarlo ir solo. No quería que terminara herido o algo peor, así que los dos estábamos corriendo por el bosque, enfrentándonos a lo desconocido, sin siquiera considerar que el Caballete estaba a no más de 50 pies frente a nosotros. Manteniendo un ritmo constante corriendo uno al lado del otro, ambos nos acercamos al borde del Caballete rápidamente, sin ver que nos estábamos acercando al borde. La caída de 25 pies hacia el arroyo nos acercaba más, y no disminuimos la velocidad. Lo siguiente que supe fue que estaba cayendo. Por suerte para mí, aterricé aproximadamente a mitad de camino de la colina que conduce al arroyo y al túnel de Caballete. Rodé hasta la orilla del arroyo. Mi amigo, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Se cayó y aterrizó en el agua. Afortunadamente, el agua del arroyo estaba alta. Ninguno de los dos sufrió lesiones importantes, solo un par de golpes y moretones. Dejando atrás a nuestras amigas,
Intenté frenéticamente levantarme y regresar, pero mi amigo se había quedado allí en el agua mirando hacia la oscuridad. No sabía lo que estaba mirando. Intenté llamar su atención y terminé cojeando, pero una vez que lo alcancé, pude ver lo que estaba mirando. Había una pequeña tienda de campaña con un hacha, un cuchillo Bowie y un gato muerto tirado al lado. Ambos estábamos horrorizados y sabíamos que el hombre que habíamos visto estaba instalado aquí. No era ninguna buena señal, así que sin dudarlo más, corrimos de regreso a las vías hacia nuestras novias. No perdimos el tiempo explicando, tomamos sus manos y corrimos hacia atrás, por donde vinimos. Nos acercamos al campo, seguramente eran las 8 de la noche para entonces, casi demasiado oscuro para ver lo que había frente a nosotros. Habríamos usado las linternas de nuestro teléfono, pero mi teléfono estaba muerto. El de mis amigos no funcionó porque aterrizó en el agua y se rompió. Y nuestras dos amigas dejaron las suyas en la casa porque no querían que se mojaran en el arroyo. Así que quedamos en la oscuridad tratando de escapar de ese sujeto desconocido que portaba un hacha que relucía en la oscuridad. Vaya suerte la nuestra. Estábamos a más de la mitad del camino a casa sin ver al hombre que habíamos visto. Ninguno podía creer que alguien estuviera viviendo ahí. Todos comenzamos a caminar cuando llegamos al campo porque podíamos ver estas luces de la calle y sentimos una sensación de seguridad. Pero cuando nos acercamos al jardín de mi vecino, tuve que girarme para echar un último vistazo, solo para asegurarme de que nadie nos estuviera siguiendo. Ojalá no lo hubiera hecho porque a lo lejos vi el rostro aparentemente blanco puro de un hombre y el brillo de una farola de campamento reflejándose en un hacha inmóvil bien afilada. Rápidamente me di la vuelta y no le dije una palabra a ninguno de mis amigos, esperando que el hombre no se hubiera dado cuenta de que lo estaba mirando. Agarré la mano de mi novia y me dirigí a mi calle. Cuando llegamos a mi casa, agarré la ropa, un cargador y una navaja de bolsillo y me fui con mis amigos para quedarme en la casa de mi novia al otro lado de la ciudad. Ninguno de nosotros se sentía seguro estando dentro de un radio de 2 millas de donde acabábamos de experimentar quizás el momento más aterrador de nuestras vidas, al que no hemos regresado. El caballete desde entonces y no planeo volver jamás. Estoy feliz de que no nos haya pasado nada grave y todavía estamos todos bien hasta esta fecha. Mi amigo y yo seguimos siendo mejores amigos, pero mi novia y yo nos separamos y se mudó a Michigan. No por lo que pasó, aunque todavía lo pienso hoy. No por lo que pasó, aunque todavía lo pienso hoy. ¿Qué hubiera pasado si mi amigo y yo nos hubiéramos roto un hueso o nos hubiéramos torcido un tobillo cuando sufrimos la caída? ¿Aún así habríamos podido escapar de allí rápidamente? Suficiente, ambos podríamos haber resultado heridos o incluso haber encontrado la muerte si no hubiéramos sido tan afortunados. Espero que nada como esto vuelva a suceder. Tuve la suerte de salir de esto la primera vez, pero ¿tendría la misma suerte 2 veces? ¿O encontraría mi destino al final de un hacha afilada? Desde mi más tierna infancia, he sido consumido por una fascinación indomable hacia lo paranormal y lo misterioso. Mi abuelo, un hombre sabio y lleno de historias, solía deleitarme con relatos sobre criaturas fantásticas y sucesos inexplicables que habitaban en las sombras del mundo. Sin embargo, entre todas esas narraciones, ninguna logró captar mi imaginación y alimentar mi curiosidad como la leyenda del misterioso Expreso de Medianoche. Según las historias transmitidas de generación en generación en nuestro pequeño pueblo, el Expreso de Medianoche era mucho más que un simple tren. Se decía que esta enigmática locomotora solo emergía de entre las brumas de la noche en las lunas llenas de octubre, y que aquellos valientes que se atrevían a subir a bordo jamás regresaban para contar la experiencia. Desde el momento en que escuché por primera vez sobre este misterioso tren, supe que algún día emprendería una búsqueda para descubrir la verdad que se ocultaba tras su leyenda. Finalmente, este año decidí que había llegado el momento de enfrentar ese desafío. Convencí a mi amigo de toda la vida, Carlos,
para que se uniera a mí en esta audaz aventura. Juntos, armados con valor y determinación, nos dirigimos a la estación ferroviaria abandonada del pueblo, un lugar que había sido testigo de innumerables historias y secretos a lo largo de los años. La noche en la que elegimos para nuestra expedición estaba envuelta en un aura sobrenatural. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo susurros de tiempos olvidados, mientras las sombras de la estación parecían cobrar vida propia con cada ráfaga. Con nuestras linternas como únicas aliadas, nos adentramos en aquel lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y la realidad se desdibujaba entre la oscuridad y el misterio. Mientras aguardábamos la llegada del expreso de medianoche, tratamos de mantener el ánimo con bromas y risas, aunque la atmósfera pesada del lugar sofocaba cualquier intento de ligereza. Yo sentía una mezcla de emoción y nerviosismo palpitar en mi pecho, mientras observaba las sombras danzar entre los viejos raíles y los árboles desnudos que rodeaban la estación. Fue entonces, en medio de ese silencio casi sobrenatural, cuando escuchamos un sonido distante pero familiar, el ulular de una bocina de tren. Nuestras miradas se encontraron, llenas de asombro y temor, mientras el sonido se hacía más fuerte, anunciando la llegada de algo que se acercaba desde la oscuridad. Y así, como salido de un sueño, surgió el expreso de medianoche, una antigua locomotora que avanzaba majestuosamente por las vías, con su faro cortando la niebla y su silbato resonando en la noche. El tren se detuvo frente a nosotros, como si hubiera estado esperando nuestra llegada desde tiempos inmemoriales. Sin pensarlo dos veces, y alimentados por una mezcla de temor y curiosidad, subimos a bordo. El interior del tren era como un portal a otra era, los asientos de terciopelo rojo, las lámparas de gas que iluminaban débilmente el pasillo y las cortinas que ondeaban con el susurro del viento nocturno. Avanzamos por los vagones explorando cada rincón en busca de algún indicio de vida. Sin embargo, solo encontramos un vacío sepulcral que parecía devorar cualquier sonido. El tiempo se desvanecía a nuestro alrededor, diluyéndose en una sucesión de momentos suspendidos en la eternidad. Cuando llegamos al último vagón, el tren se puso en marcha, arrastrándonos hacia lo desconocido. Carlos, presa del pánico, intentó abrir las puertas, pero estaban selladas, condenándonos a un viaje sin retorno. A través de las ventanas, el paisaje se transformaba, fusionando la realidad con las sombras de la noche. Después de lo que pareció una eternidad, el tren finalmente se detuvo, depositándonos en una estación envuelta en niebla y misterio. Un cartel oxidado indicaba un lugar desconocido, perdido en el tiempo y el olvido. Con un último silbido, el expreso de medianoche desapareció en la oscuridad, dejándonos solos en un mundo extraño y desconocido, siguiendo la luz de la luna en busca de respuestas. Pero en lugar de respuestas, encontramos más preguntas, más enigmas por resolver. Después de horas de vagar por aquel lugar perdido en el tiempo, finalmente dimos con un pequeño pueblo, cuyos habitantes nos miraron con asombro y temor al escuchar nuestra historia. Nos advirtieron que nunca debíamos regresar al tren si queríamos conservar nuestras vidas. Desde entonces, cada luna llena de octubre, Carlos y yo volvemos a esa estación, con la esperanza de desentrañar los misterios que la rodean. Aunque el expreso de medianoche nunca ha vuelto a aparecer, sabemos que su leyenda perdurará mientras haya quienes se atrevan a desafiar lo desconocido. Y así, entre susurros de viento y sombras alargadas, continuamos nuestra búsqueda en la noche eterna, con la certeza de que la verdad aguarda en algún recodo de la oscuridad, lista para ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes para buscarla.